Como introducción a la evidencia número 2 de control estadístico de calidad, primero vamos a definir lo que son las gráficas de control, creadas por Walter Andrew Shewhart en 1920, también conocidas como diagrama de Shewhart, carta de control o diagrama de comportamiento de proceso. Es una de las 7 herramientas de calidad definidas por Ishikawa, las cuales enlistamos a continuación: diagrama causa-efecto, diagrama de flujo, hojas de verificación o de chequeo, diagrama de Pareto, histogramas, diagramas o gráficas de control sobre las cuales va esta evidencia, diagramas de dispersión. Una de las herramientas de análisis y solución de problemas es la gráfica de control, la cual es un diagrama que muestra los valores producto de la medición de una característica de calidad ubicados en una serie cronológica. En este establecemos una línea central o valor nominal, que suele ser el objetivo del proceso o el promedio histórico, junto a uno o más límites de control, tanto superior como inferior, usados para determinar cuándo es necesario analizar una eventualidad. Como se puede observar en la imagen, tenemos un punto de una línea límite superior, LCS, un límite de control central, LCC, y un límite de control inferior, LCI. También tenemos una eventualidad, lo cual es un punto fuera de control. ¿Qué se logra a través del uso de gráficas de control? Bueno, como podemos ver en el caso anterior, en el proceso existe una eventualidad. Con el uso de gráficas de control logramos adquirir el control del proceso. Siguiendo el ejemplo anterior, podemos determinar por qué fue que existió esa variación en el proceso, si fue una causa aleatoria o quizás fue una causa asignable. Para ello voy a escribir lo que son ambas causas. Una causa asignable es una causa concreta o que ocasiona una variación excesiva y obedece a una situación específica. Esto es una causa asignable. En este tipo de causas debemos corregir, por ejemplo, la deficiente capacitación del trabajador o la falta de ajuste de una máquina. Una causa aleatoria, en cambio, es cuando no consigues hallar una explicación concreta a una variación, o si la variación fue ocasionada por un evento sin importancia, por lo que no se volverá a repetir. Hablamos de una causa aleatoria. También se le suelen llamar variaciones naturales o causas naturales. Es el tipo de causa que está presente en la vida misma y que es fortuita. Ejemplos de esto son la curva de aprendizaje del trabajador y el cierre inesperado del software. Una vez definido lo que son las gráficas de control, procederemos a mostrar ejemplos de su utilización a través de 3 tipos de gráficas de control, las cuales son por el método de Cameron, las cuales son un proceso de muestreo de aceptación, en donde las unidades extraídas de un lote se extraen unidades de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. O por ejemplo las gráficas QSUM, que son gráficas de control de tiempo ponderado que muestran las sumas acumuladas QSUM en las desviaciones de cada valor de la muestra con respecto al valor objetivo. Esto con el propósito de detectar más rápido las variaciones de un proceso. Además de gráficas multivariables, sobre las cuales ya les hablará mi compañero Sergio. En esta sección les explicaré sobre el muestreo de aceptación por el método de Cameron. Antes que nada, ¿qué es el método de Cameron? El diseño de un plan de muestreo simple con NCA y NCL específicos, método de Cameron, es un procedimiento para diseñar planes de muestreo simple que satisface un NCA y NCL dados. A continuación les explicaré qué es el NCA y el NCL. Nivel de capacidad aceptable, NCA o AQL por sus siglas en inglés. El NCA se define como el porcentaje máximo de unidades que no cumplen con la calidad especificada, que para propósitos de inspección por muestreo se considera como satisfactorio o aceptable como un promedio para el proceso. Al NCA también se le conoce como nivel de calidad del productor. Por otra parte está el NCL. El nivel de calidad límite NCL o LQL por sus siglas en inglés es el nivel de calidad que se considera como no satisfactorio y que los lotes que tengan este tipo de calidad casi siempre deben ser rechazados. Planteamiento de una situación donde se utilizará el método de Cameron. La situación que se planteó es la siguiente. Se decide implementar un muestreo de aceptación para tributos con el propósito
de regular la salida de lotes de tamaño grande de latas de refresco, el nivel de capacidad aceptable NSA o AQL se fija en 1.6% con alfa igual a 0.05 y el NCL igual a 6% con beta igual a 0.10. Por medio de las tablas de Cameron se debe encontrar el plan que regulará este muestreo explicando su debido funcionamiento. Este método se lleva a cabo por varios pasos. El primero de ellos es especificar los valores porcentuales deseados para NSA y NCL, con su correspondiente probabilidad de aceptación 1 menos alfa y 1 menos beta respectivamente. Primero identificaremos los valores de NSA. NSA es igual a 1.6% y alfa es igual a 0.05. Se realizó la correspondiente probabilidad de aceptación para NSA, que es 1 menos alfa, es decir, 1 menos 0.05 es igual a 0.95. Ahora, NCL es igual a 6% con beta igual a 0.10. También se realizó su correspondiente probabilidad de aceptación, que es 1 menos beta, es decir, 1 menos 0.10 es igual a 0.9. El segundo paso es convertir estos porcentajes a proporciones, sea P subíndice 1 igual a NCA entre 100 y P subíndice 2 igual a NCL entre 100. A continuación vemos desglosadas cada una de estas fórmulas, comenzando por P subíndice 1 es igual a NCA entre 100. Por lo tanto, esto es igual a 1.6 entre 100 igual a 0.016. Por otra parte, tenemos a P subíndice 2 igual a NCL entre 100. Esto es igual a 6 entre 100, que da como resultado 0.06. El paso número 3 es calcular la razón de operación. La fórmula es R subíndice C igual a P subíndice 2 entre P subíndice 1. Esto es igual a 0.06 entre 0.016, que da como resultado 3.75. El paso número 4 menciona, de acuerdo con los valores de alfa y beta, buscar en la columna apropiada de la tabla 12.4 que podemos observar en la pantalla el valor R más cercano a RC. RC es la razón de operación. Si en la tabla hay dos números R aproximadamente iguales cercanos a R subíndice C, se debe elegir el menor. Bueno, antes que nada, tenemos que ubicar nuestros valores de alfa y beta, que en este caso el valor de alfa es de 0.05 y beta de 0.10. Nuestra razón de operación, es decir, R subíndice C, es igual a 3.75, por lo tanto tenemos que ubicar los valores más cercanos a este número. En la tabla, en la columna C, pudimos detectar dos valores cercanos. El primero pertenece al número 4, que es 4.06, y el número 5, que es igual a 3.55. Pero de acuerdo a la tabla de Cameron, hay dos valores cercanos a razón de operación, son 3.55 y 4.06, pero como nos indica la instrucción, se elige el menor, por lo tanto el valor de R es igual a 3.55 y C, que es el número de aceptación, es igual a 5. El paso número 5 menciona, ubicado el valor R en la tabla 12.4 que pudimos observar anteriormente, el número de aceptación C se encuentra en el mismo renglón que R en la columna C hacia la izquierda. De acuerdo a la tabla 12.4, el número de aceptación es 5. Y por último, el paso número 6
menciona en el mismo renglón donde se localizó a R, pero en la columna NP1, a la derecha de R localizar el valor de NP1. El tamaño de la muestra se encontrará al dividir este valor entre P subíndice 1. De acuerdo a la tabla 12.4, el valor de NP1 es igual a 2.61. Así que el tamaño de la muestra es N es igual a NP1 entre P subíndice 1. Esto es igual a 2.61, que corresponde al valor de NP1 entre 0.016, que corresponde al valor de P subíndice 1, que da como resultado 163.125. Por lo tanto, N, el tamaño de la muestra, es igual a 163.125 y C, el número de aceptación, es igual a 5. Obtención de la curva CO, es decir, curva característica de operación. En la pantalla podemos observar una tabla que dice tabla Cameron para determinar la curva CO, o sea, curva característica de operación. Se puede observar que en la columna C, en el número 5, toda esa fila está subrayada. Esto es porque anteriormente determinamos un número de aceptación que es C igual a 5. Por lo tanto, seguimos trabajando con dicho número para poder obtener dicha curva. Después de analizar la tabla anterior, procedemos a realizar la tabla que podemos observar en pantalla, donde los datos que contiene son P subíndice A. Esto significa probabilidad de aceptación. Los valores en C, que en este caso es igual a 5. Y los valores de P, que más adelante les voy a explicar cómo se obtuvieron dichos valores. Los valores de P subíndice A se obtuvieron de la tabla anterior, la tabla 12.5, tabla Cameron para determinar la curva característica de operación, hasta arriba, donde se encuentra C, y luego en la primera fila, ahí se encuentran los valores para este dato. Después los valores en C. Aquí van todos los valores que anteriormente pudimos ver que estaban subrayados. Y los valores en P, que en un momento les estaré explicando cómo se obtuvieron dichos valores. Pero bueno, aquí hay una pequeña nota que dice: los valores de P se obtienen al dividir los valores del renglón C entre N, que es igual a 163.125. Recordando que N es el número o el tamaño de la muestra. Con la ayuda de Excel se pudo obtener los datos para P, que es proporción de defectuosos. La fórmula que se realizó es los valores de C entre el tamaño de la muestra, N igual a 163.125. Por ejemplo, 1.53 entre 163.125 dio como resultado 0.0094. En el siguiente, 2.20 entre 163.125 igual a 0.0135, y así sucesivamente. Después, se seleccionaron las columnas de proporción de defectuosos y probabilidad de aceptación para graficarlo y poder observar el comportamiento de dicha curva, que se puede observar en la pantalla. Se puede observar la curva característica de operación de los datos que obtuvimos anteriormente. Finalmente, en la redacción inicial del problema se supuso que los lotes eran de tamaño grande. Dado el tamaño de la muestra, ¿cuál debe ser el tamaño del lote para que se siga cumpliendo la suposición inicial?
Ok. C es igual a 5. Esto indica que máximo 5 latas de refresco pueden salir defectuosas. Si salen más de 5 latas de refresco defectuosas, por lo tanto todo el lote se rechaza. Pero si salen de 5 o menos latas de refresco defectuosas, el lote se acepta. N, que es el tamaño de la muestra, es igual a 163.125. N indica el número de latas de refresco que se van a muestrear. Ahora podemos observar una pequeña fórmula que es N mayúscula representa el tamaño del lote completo. Debe ser mayor a 10 veces N, que es 10 veces la muestra. Esto dio como resultado 1631. Esto indica que de un lote de 1631 se van a muestrear 163 latas de refresco, de las cuales máximo 5 latas de refresco pueden salir defectuosas. Si sobrepasa este límite, se rechaza el lote completo. Hola, buenas tardes, soy Sergio y yo les voy a platicar sobre la técnica de las gráficas multivariables. Las gráficas multivariables son un procedimiento gráfico de descomposición de fuentes de variación. Su objetivo principal es mostrar las fuentes de variación, las cuales se clasifican en 4 partes: interna, variación en el tiempo, entre piezas y variación de fuente. La interna ocurre cuando existe una variación en cierta característica de calidad a lo largo de la pieza. Entre piezas es la variación entre piezas o entre lotes fabricados por cierto periodo corto. Variación en el tiempo es la variación entre piezas o entre lotes fabricados en cierto periodo largo. Y variación de fuente es la variación provocada por diferentes fuentes que elaboran en el mismo producto. Un ejemplo de esta táctica es, por ejemplo, la fabricación de autos, ya que está vinculado con las características de variación de tiempo y interna. Y un ejemplo, como había dicho anteriormente, sería la fabricación de autos, en la cual dice que se operan por equipos para que tengamos autos terminados para comercializar, pero se han detectado falta de productos terminados en la empresa que la empresa exige como mínimo. Antes de empezar con dicha práctica o táctica, se deben tomar ciertas condiciones para que la gráfica sea aprobada positivamente. Una de las condiciones es el tamaño de muestra sea por lo menos entre 3 y 5 piezas producidas consecutivamente. Otra condición es el tiempo entre las muestras debe ser lo suficientemente largo para observar la variación entre las muestras. Y la última condición es que para realizar el estudio se deben tomar un mínimo de 15 mediciones para el estudio. Aquí está un ejemplo de unos datos del planteamiento para la fabricación de autos. Aquí muestran los equipos que están conformados. Quien individual se refiere a los trabajadores de quienes trabajan como equipo y quienes no. En el desempeño se puede decir quién hizo más esfuerzo o quién se enfocó más en el trabajo y quiénes no
realizaron bien. Y en el conducta, pues es el comportamiento que tienen, sus puntos de vista. Para hacer la gráfica multivariables necesitaríamos entrar a Minitab y ya después se agregan los datos. Una vez ya agregados los datos, nos vamos al menú de estadística y buscamos herramientas de calidad. De ahí se abre un pequeño menú donde hay que buscar gráfica multivariable. Luego al dar el clic se va a aparecer una ventana pequeña que nos pide qué datos son los que vamos a calcular. Por ejemplo, vamos a calcular la conducta de los trabajadores y los factores principales son los equipos, el individual o individualismo y el desempeño. Ya una vez definidos los factores y la respuesta, se le da a aceptar. Una vez dado a aceptar, en la ventana anterior nos aparecerá una gráfica como esta, la cual nos indica cómo está relacionado los equipos de acuerdo a su forma de conducta. Y por lo que vemos aquí en el equipo 1 no hay problemas con el trabajo en equipo porque no rebasan los límites. En el tercero puede que haya un poco de disfuncionamiento. Pero en el equipo 2 sí estuvieron muy disparejos con la función de trabajo en equipo. Después de revisar la gráfica, se ha llegado a la conclusión de que podemos observar que los factores de equipo e individual no presentan una fuerte variabilidad en la respuesta de conducta. Sin embargo, a medida que transcurren los equipos, se pueden apreciar que el número de conductas ha tenido una tendencia de ciclo en la clasificación de comportamiento, por lo que el segundo grupo debe salir de su zona de confort y conseguir los lazos que los separan para tener una buena conducta y trabajen juntos. Este es un ejemplo de las cartas Kusum. En una empresa dedicada a la producción de mesas circulares se obtienen las siguientes medias de los subgrupos en cuanto a la circunferencia. El error estándar histórico es de 0.1 metros. Nos interesa detectar un cambio de 0.15 metros, por lo tanto es igual al 1.5%. Vamos a aplicar una RL de 300 debido a que no nos interesa que no nos dé tantas falsas alarmas. Por lo tanto, en la tabla obtenemos los siguientes valores, que para acá sería 0.75, para D 4.3, y para calcular H mayúscula, primero tenemos que obtener H minúscula. H minúscula se obtiene con K minúscula por D minúscula, que en este caso K minúscula es 0.75 por D minúscula, que tiene un valor de 4.3, los cuales nos da un resultado de 3.225. Para calcular K mayúscula es igual a K minúscula por la desviación estándar, lo cual sería 0.75 por 0.15, que es la desviación estándar. Y para H mayúscula calculamos con H minúscula, que la sacamos anteriormente, que es 3.225 por la desviación estándar, que en nuestro caso es 0.15, los cuales nos da un valor de 0.483. Hola, buen día, ¿cómo están? Soy Luis Eduardo y hoy les voy a explicar cómo se hace la tabla de Kusum. Lo primero que debemos hacer es tabular los datos que nos arroja el problema, como es en este caso una empresa que se dedica a la producción de mesas circulares, y se debe hacer una carta de Kusum para determinar las situaciones que se puedan presentar para monitorear un proceso y tomar las decisiones correctas. En este caso yo tabulé de manera ordenada los datos
y posteriormente realicé las sumas por arriba y por debajo de la media. Dichas sumas se realizan con las fórmulas que aparecen en la parte superior derecha, donde el recuadro anaranjado es para las sumas por arriba de la media y el recuadro amarillo es para las sumas por debajo de la media. Bueno, una vez insertando de manera correcta nuestros datos y nuestras fórmulas, podemos arrastrar el cursor para que nos realice de forma automática los datos siguientes. Y ya una vez teniendo lista nuestra tabla, podemos sacar los parámetros para delta, para h y para k con apoyo de las tablas de control de calidad. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya servido y gracias.